Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar de la película estrenada hace unas cuantas semanas en la plataforma de Netflix, Rebecca. Así es, esta película dirigida por Ben Wheatley y protagonizada por Lily James y Armie Hammer. Esta película que vendría siendo una nueva adaptación de la novela muy famosa y de la cual ya hablaremos más adelante de otros datos que les quiero dar. La novela fue escrita por Daphne du Maurier y bueno, no la he leído, personalmente no la he leído, así que si vienen a buscar si es una buena o mala adaptación de la novela, déjenme decirles, este no es su video, vamos a hablar de esta película en específico. ¿Por qué? Porque no he leído la novela. Pero bueno, antes de comenzar vamos a leer la sinopsis, como siempre, para ponerlos a todos ustedes en contexto de qué va la película. Y dice: una joven contrae matrimonio con un aristócrata y se traslada a vivir a su mansión de nombre Manderley, situada en Cornualles. Sin embargo, ahí continúa presente la sombra de Rebecca, la anterior mujer del millonario, fallecida en extrañas circunstancias. Hace 80 años, por allá en 1940, el gran maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, hizo una de las mejores películas de toda la historia, una de mis películas favoritas de toda la vida y a día de hoy mi película favorita del maestro Alfred Hitchcock. ¿Qué hizo? Una versión a blanco y negro, su primer película en Hollywood, en Estados Unidos. Adaptación de esta novela, Rebecca, una de las mejores películas, como ya bien les digo. Y bueno, una obra maestra que si no la han visto está en YouTube, por lo cual los invito a todos ustedes a que la vean porque es simplemente maravillosa. Hoy, en el año 2020, llegó esta nueva versión de esta novela y lamentablemente hay que empezar diciendo que no salió tan bien como yo creo que todos hubiéramos querido que saliera una nueva versión de esta aclamada novela. Cuando yo vi la película, yo la vi no el día del estreno, unos cuantos días después, yo ya entré, si bien no sugestionado, sí entré ya leyendo que ni al público ni a la crítica especializada le había gustado la película. Entonces yo entré esperando algo desastroso, dije de aquí no voy a querer terminar la película porque seguramente será un completo desastre. Y bueno, no creo que haya sido un completo desastre. Para nada es una buena película, desde ya les digo. Y no puedo decir si es una buena o mala adaptación porque no he leído la novela. Pero creo que si has visto la película de 1940 de Alfred Hitchcock, esta película pues evidentemente como a mí te va a parecer un desastre. Te va a parecer malísima, que no tiene ni pies ni cabezas. Y ya más adelante vamos a entrar, cómo no, a la estructura de esta reseña. Pero si no has visto la película y tal vez si ni siquiera has leído la novela, déjame decirte que por lo menos argumentalmente, no en actuaciones, no en cómo está llevada la historia, es aburrida o no, no. Argumentalmente, la historia en sí, la historia per se como base, el concepto de la película, la sinopsis, la premisa, como gustan decirle, es interesante. Es interesante por sí sola, entonces creo que eso lo hace muy difícil de ser una de las peores películas que hayas visto en tu vida. Me explico, no es tampoco ese grado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la historia en sí, por lo menos, es interesante. Y si bien te puedes aburrir porque el ritmo es muy lento o porque el montaje es desastroso, por lo menos la historia está ahí, me explico. Entonces tienes algo de dónde partir, tienes unas bases a las cuales vas a construir tu historia, tu narrativa, pero la historia es interesante. Y esto no es gracias a los guionistas de esta película, por supuesto que no. Es gracias a la escritora de la novela Daphne, que pues hizo una novela maravillosa. Entonces, creo que todo depende de tus expectativas, de si has leído la novela o de si has visto la versión de Alfred Hitchcock para esperar más o menos de esta nueva versión. Para comenzar vamos a hablar del cast, del reparto. La película, como ya bien les dije, tiene este dueto de principales. Por el lado de nuestra protagonista es Lily James y por parte del hombre, del millonario, del aristócrata, es Armie Hammer, el que protagonizó Call Me By Your Name.
¿Recuerdan todos ustedes lo mucho que decimos en mi podcast, que abajo tienen la descripción y que seguramente muchísimas más personas han dicho, que Armie Hammer hubiese sido un gran actor en los años 40 precisamente, o en los años 50 en Hollywood? No por su calidad actoral como tal, sino simple y sencillamente porque es un hombre apuesto. Es un hombre guapo, de buen físico y pues seamos honestos, en aquellos años pues no importaba mucho la calidad actoral. Si tenías un buen físico, si eras guapo ante la cámara, pues eso ya sumaba muchísimos puntos. Siempre lo hemos dicho, Armie Hammer es hoy en día un actor de los años 40, revivió y está aquí ahora con nosotros. Y lamentablemente reafirmó una vez más lo que venimos comentando desde hace muchísimo tiempo. Armie Hammer en esta película es completamente inexpresivo a más no poder. Y no me refiero a que esto sea algo malo en per se. ¿Por qué? Porque Laurence Olivier, el que interpretó a este mismo personaje en la versión de Alfred Hitchcock, también era un personaje y una actuación fría, calculadora, en la cual no nos dejaba ver muy bien lo que estaba pensando, pero tenía algo. Tenía una chispa de impotencia, iba a decir, de imponer al espectador su físico, su pensamiento. Tal vez no lo expresaba mucho a través de sus gestos, pero sí a través de su mirada, por ejemplo. En esta ocasión no. En esta ocasión ni siquiera el cuerpo tan poderío de Armie Hammer pudo transmitir absolutamente nada. Y bueno, inexpresivo por la cara, inexpresivo por los ojos, inexpresivo por el cuerpo, por absolutamente ningún lado se salva Armie Hammer. Y pues es una pena porque es un personaje sí bastante difícil de interpretar, pero que Armie Hammer creo que pudo haberlo hecho muy bien. No creo que todo sea culpa de él porque pues en Call Me By Your Name hizo algo muy bueno. Creo que también tiene mucho que ver con la dirección de actores. Ya bien les dije, la película está dirigida por Ben Wheatley. Y entonces creo que por ahí también va un poco el problema de las actuaciones. Tenemos a Lily James. Y bueno, Lily James tampoco se salva, su inocencia, la inocencia que tiene que transmitir este personaje, tampoco es suficiente para cargar con una película de más de 2 horas. La película dura, creo que dura más que la película de Hitchcock, la verdad ahorita no tengo muy presente los tiempos, pero dure más o dure menos, el montaje, señores y señores, es desastroso. El montaje es una de intercalar entre flashbacks y el pasado o lo que ella está pensando en el futuro, porque al fin de cuentas toda la película es un flashback. O sea, nos está contando a nosotros, el personaje de Lily James nos está contando a nosotros todo lo que pasó desde que conoció a su futuro esposo. Y bueno, termina siendo un terrible collage de momentos poco trascendentes. Vemos muchísimas escenas que al final no tienen nada que ver con lo que se nos va a terminar presentando en este plot twist del final. Y pues sí, todo se miraba pues como una desproporción de imágenes. Y además súmale que la película, como ya bien les dije, es extremadamente aburrida, es larga, La historia es interesante, porque sí, es una novela bastante interesante, por lo menos argumentalmente, pero además de que es lenta en su traslación a la pantalla, es muy larga. Dura más de 2 horas y creo que no ayuda muchísimo el montaje que ya bien les dije para hacer de una película de 2 horas una película un poco más interesante. Para nada lo hace, para nada es entretenida. Supe de muchos que estuvieron dejando la película a los 45 minutos y yo estuve a punto de dejarla también, de no ser porque tenía que hacerle un video, por supuesto, y porque no me gusta dejar películas a la mitad. Pero sí, no hay por dónde salvar el montaje de la película. Y regresando un poco a las actuaciones, creo que la única persona que se llegaría a salvar y tiene mucho que ver el fruto de su personaje, que es el personaje de la que maneja la casa, de la que maneja la mansión, es interpretada por Kristen Scott Thomas, quien interpreta a la señora Danvers. Su personalidad tan intimidante hace que pues el personaje no se pierda en la inmersidad de la mansión, algo que también en la película de Hitchcock hace muy bien esa actriz. Aquí creo que es un poco lo que más se salva de la película, este personaje como más frío y con una personalidad tan fuerte y dispuesta a hacer lo que sea para terminar de sepultar, por decir así, al personaje de Lily James. Creo que sí es un poco lo que se vendría salvando en tema de actuaciones por parte de esta actriz. Y bueno, ya no hablemos de la dirección ni de la fotografía, porque ya les dije que la dirección de actores es
pésima, que el montaje es lo peor y que en actuaciones por ahí de que se salva un poquito una actriz, en dirección y en fotografía no hay prácticamente nada que decir. Me parece increíble que una película de hace 80 años, una película de 1940, que no es por demeritar el año ni mucho menos, es decir, fue dirigida por Alfred Hitchcock, uno de los mejores directores de la historia del cine. Hoy, con toda la tecnología, con el uso del color, con el uso de técnicas que todos esos directores de esos años nos dejaron, hoy en el 2020 que tenemos inmensidad de técnicas, de puesta en cámara, de puesta en escena, de trucos, es increíble que hoy, con todos estos elementos que ya les comento, haya resultado en una película tan pobre, tan carente de alma, tan carente de corazón, de sentido. Alfred Hitchcock es un maestro y de eso no hay ningún tipo de duda. Y en aquel entonces hizo a través de sus imágenes, nos contaba mini historias a través de las imágenes y de cómo un acercamiento a un, a un personaje y con un primer plano nos detonaba una expresión, la actriz o el actor. Aquí no pasa nada de eso. No es la peor puesta que vayamos a ver porque tampoco lo es. Tiene momentos de movimientos de cámara bastante estilizados. El color no es el mejor, pero por lo menos se puede notar de que la mansión más colorida y cosas así. Es decir, no es la peor, pero tomando en cuenta todos los elementos que ya les dije y tomando en cuenta pues que pudo haber incluso, no digo robado ni plagiado, pero tomado inspiración de la película de 1940, se siente muy pobre en todo eso. No es... Es completamente pobre en sentido, pobre en alma y pobre en corazón. Y pues lamentablemente no se le puede hacer nada ante una película que, además de ser larga, es aburrida y no te representa ni conectas con ninguno de los personajes. Creo que es lo peor que una película puede presentar ante su público. Pero bueno, señores y señores, en conclusión, a pesar de todo lo que comenté y que creo que no comenté nada positivo salvo una actuación, Rebecca del año 2020 no termina por hundirse gracias a la historia sólida que tiene detrás, escrita por Daphne, que es la novela en la cual está basada. Pero al final de cuentas la pobre dirección y las actuaciones hacen de esta una versión aburrida y sin chiste. No es que quiera, pero es inevitable compararla con la película de 1940 de Alfred Hitchcock, y si eso haces, terminará siendo aún peor. Pero bueno, señores y señores, esa es mi opinión. Los invito a que dejen la suya abajo en los comentarios. ¿Te gustó, no te gustó la película y por qué? Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.